Probando. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, sí, adelante. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya de regreso en casa. Y como decía el señor Morten, con las pilas recargadas. Y gracias, don Benjamín, por la oración. También saludos allá a Guatemala. Esperemos que doña Leonor se pueda recuperar de esa caída que tuvo el día de ayer. Vamos a orar por ello para que pueda levantarse de ese accidente. Muy bien, como les decía yo, estamos ya en el siguiente sábado a Tabernáculos y muy contentos, muy agradecidos de que Dios nos permitió estar en su fiesta, la fiesta de los Tabernáculos y el último gran día. Nos queda un tiempo después de eso, un tiempo muy largo, un tiempo muy difícil, porque como ustedes saben, estos meses siguientes a Tabernáculos vienen muchas fiestas paganas, principalmente fiestas paganas que son del otro Dios. Y pues el enemigo cada vez se hace más fuerte en este mundo, el enemigo se vuelve más agresivo y más en contra de aquellos que lo van a quitar de su lugar, que en este caso son los escogidos de Dios. Así que hoy quiero compartir, que estudiemos este tema sobre el aceite de olivo. Como ustedes saben, el aceite de olivo eh, viene de un árbol, de una planta que es muy representativa. Nada más para iniciar, quisiera yo que fuéramos a Génesis, recordando la edad presente, como nos explicaba el señor Mortensen, esta edad que viene desde el tiempo de Noé para acá, cuando Dios le dio otra oportunidad al ser humano. Y en Génesis capítulo 8 leemos versículo 8 al 11. Como ustedes saben, ya había acabado de llover y estaban tratando de ver qué nivel de agua había en la tierra. Entonces, versículo 8 dice: envió también Noé de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, sobre la superficie. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra, no habían descendido. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Versículo 10. Esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió allí al arca a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Ahora yo les pregunto, o me pregunto yo también, ¿por qué una rama de olivo? ¿Qué significa la rama de olivo en este momento, en el tiempo que bajan las aguas? Y dice que Noé entendió que las aguas ya habían bajado. ¿Por qué? Porque las aguas habían sido el castigo. Las aguas habían sido el ejecutor de la justicia de Dios. Después, como ustedes pueden ver más adelante, Dios hizo un pacto con Noé, donde no iba a volver a castigar al ser humano con agua. El, el, el olivo tiene un significado y de ahí proceden muchos beneficios. Vayamos ahora a Salmo 52, por favor, un salmo de David, para ver qué es lo que representa para Dios la rama de olivo o el árbol de olivo. En Salmo 52, versículo 8, leemos: versículo 8 dice:
Pero yo, dice David, estoy como olivo verde en la casa de Dios. Así como esa rama que trajo aquella paloma en el tiempo de Noé, después del diluvio, dice David, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Hoy la casa de Dios es la iglesia, ¿verdad? En ese tiempo no existía templo, porque recordemos que el templo lo hizo Salomón. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Dice, y aquí está la explicación de lo que significa el olivo verde, lo que trajo esta paloma en su pico. Es en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Dios, Noé al ver que esta paloma trajo este olivo, él sabía que por la misericordia de Dios estaba dando otra oportunidad al ser humano. Entonces el olivo tiene muchas simbologías, representa muchas cosas y una de las cosas es misericordia, paz. En- hay otros significados que proceden de este olivo y esto lo vamos a ver en Éxodo 25, por favor, vayamos a Éxodo 25. Ya en el tiempo de Moisés, cuando estos hombres habían salido de Egipto, el pueblo de Israel, Dios les dio muchas instrucciones, les enseñó y les dio muchas indicaciones. Y en el capítulo 25 habla sobre varios temas, sobre el tabernáculo. Vamos a iniciar en el versículo 6. Bueno, versículo 1 dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, azul, púrpura, carmesí, linos finos, pelo de cabra. Versículo 5, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Y aquí en el versículo 6, algo que procede del olivo. Primeramente tiene aquí como una de las categorías tres tipos de aceite que existen o que había en el tabernáculo. Aceites para el alumbrado. Ese es uno. Dice, especias para el aceite de la unción. Hay otro tipo de aceite que es el aceite de la unción. En otros, vamos a leer ahorita más a continuación, se llama aceite para la santa unción. Y hay otro aceite para el incienso aromático. Tres tipos de aceites que se describen aquí en el versículo 6. Existen tres: aceite de iluminación, aceite para la santa unción y aceite para el incienso aromático. Esos son los tres tipos de aceites que estaban en el tabernáculo. Cambiemos a Éxodo 30 y vamos a ver cómo se preparaban estos tipos de aceites procedentes de este olivo, que como leímos significa misericordia. En el capítulo 30, versículo 22, mi Biblia Reina Valera 60 dice, el aceite de la unción y del incienso. Y habló, versículo 22 de Éxodo 30, y habló el Eterno a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálcamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Esto es para preparar, y harás de ello el aceite de la santa unción. Esto es para preparar el aceite de ungimiento. Yo, la verdad, les digo la verdad, no tenía conocimiento de que este aceite se tenía que preparar para poder ungir. Dice, versículo 25, y harás de ello un aceite de la santa unción, superior ungüento, dice, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, con él también ungirás el arca del testimonio, donde estaban los 10 mandamientos. Versículo 27, con este mismo aceite ungirás la mesa con todos sus utensilios, también el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso. Versículo 28,
en el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Todo lo que toque este aceite, el aceite de la santa unción, será santo, dice. Versículo 29. Versículo 30. Ungirás también a Aarón. Aarón fue sacerdote. Este es el tipo de aceite que se debe utilizar que se utiliza para los sacerdotes o ministros. Y ungirás a sus hijos, versículo 30, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Versículo 31, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción. Este aceite que lleva otros compuestos, principalmente el principal es el aceite de olivo. Dice, versículo 32, sobre carne de hombre no será derramado, no se le puede poner a cualquiera. Ni haréis otro semejante, otra mezcla conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que lo pusiera sobre él, sobre un extraño, será cortado de entre su pueblo. Esto es algo muy sagrado. Entonces tenemos aquí 3 categorías de aceites. El aceite de iluminación, el aceite de santa unción y el aceite de incienso aromático. Esto también viene, ustedes lo pueden leer en Éxodo 35:8 me parece, ahí viene también mencionado. Pero veamos un ejemplo más del aceite de santa unción. Esto lo vamos a ver en el capítulo 29, el capítulo anterior, versículo 7. Dice, luego tomarás el aceite de la santa unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen a sus hijos, y hablando de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Este aceite principalmente era para ordenar a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón. Vayamos ahora al libro de Levítico, por favor. Hablando de este mismo aceite de ungir, que procede del olivo. Levítico 8. Vamos a iniciar el versículo 1. Dice, consagración de Aarón y sus hijos. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la santa unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. E hizo pues, versículo 4, Moisés como Eterno mandó, y se reunió la congregación y la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que el Eterno ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los llevó, y los lavó con agua, y los puso sobre él la túnica, y ciñó con él el cinto. Le vistió después de manto, y puso sobre él el éfod, el ciño, y con el cinto del éfod, y lo ajustó con él. Luego lo puso encima del pectoral, y puso dentro de él mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, una diadema santa como el Eterno había mandado. Y versículo 10, y tomó Moisés el aceite de la santa unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas como le había indicado, o como leímos, estaban, y la santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente de la base para santificarlos, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Entonces, algo que es muy importante, que este aceite representa muchas cosas, y una de ellas es este tema del sacerdocio. Otro, como leímos en el capítulo 25, que hay un aceite de iluminación.
Este aceite de iluminación lo encontramos en Éxodo 39. Este aceite no lleva ningún compuesto. Éxodo 39, vamos a leer. Este es un aceite con características diferentes, que también es del olivo, es aceite de olivo, pero dice en Éxodo 39, 37, hablando del arca y de todo lo que conlleva el tabernáculo, dice, versículo 37, el candelero puro, sus lámparas y sus lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios y el aceite para alumbrar. Aquí es donde se le ponía el aceite a las lámparas, las lámparas que estaban en el tabernáculo. En Levítico 24, en el libro del Levítico, también leemos, acerca de este aceite de iluminación, el segundo tipo de aceite que procede del olivo. En el Levítico 24, y se le habló al Eterno a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro, dice. Aceite puro de oliva, machacada. Como ustedes saben, como ustedes vieron ahí nosotros en la fiesta, teníamos árboles de olivo y tenían sus frutos que son las aceitunas. Ese se tienen que machacar para sacar este aceite. Tiene que ser puro, dice, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Eterno. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Eterno. Este aceite tenía encendida el candelero 24 horas. Tiene que estar siempre alumbrando. Esta es una de las características de este aceite. Muy diferente al aceite del ungimiento. El ungimiento de la Santa Unción es para nombrar al sacerdocio o al ministro. Pero este aceite tiene otra característica, que es alumbrar en la oscuridad, como leemos en el versículo 3 y 4. Y en Números 4 también leemos, en el libro de Números, sobre este aceite de iluminación, que es algo en el cual nosotros tenemos que ver mucho en este aceite de iluminación, lo que representa. Números 4:16 dice, pero a cargo de estos responsabilidades en el templo, dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso de aromático y la ofrenda continua y el aceite de la santa unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Este hijo de Aarón era el responsable, entonces no cualquiera puede tener el cargo de este tipo de responsabilidades, como leemos aquí en Números 4:16. Otro ejemplo, pero ahora de que conlleva el olivo y el aceite, lo leemos en Zacarías 4. Lo leyó el señor Mortes en el sábado, creo que fue el último gran día o el último día de Cabañas. En Zacarías 4 leemos, versículo 1, Zacarías 4:1. Dice el candelero de oro y los olivos. Aquí está la combinación de lo que significa la luz y los olivos. Volvió el ángel del Eterno conmigo y me despertó como un hombre que despierta de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondió, he aquí un candelero todo de oro. Una lámpara, un candelero es para alumbrar, con depósitos encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él.
Y junto a él, junto al candelero, hay dos olivos. Son dos, dice, el uno de la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Estos olivos son los que vierten o dan el combustible al candelero. En versículo 12 de este mismo capítulo, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Que por medio de los tubos de oro vierten el aceite como oro. Este es el aceite de iluminación. Pero están dentro del candelero, dice. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Porque sabemos para qué es el aceite de iluminación, para alumbrar. Pero aquí le dice el ángel, y dije, Señor mío, no. Y él le respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ese aceite representa a los que tienen el Espíritu Santo, como hemos sabido. Esto es una profecía que el Señor Martín le explicó, pero yo lo que quiero enfatizar es el aceite de alumbrado. La importancia de este aceite, el aceite de oliva puro, que no tiene ninguna combinación, que es el puro aceite nada más. Es algo diferente. Vayamos a Mateo, en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que representa esta luz? ¿Qué es lo que representa este aceite de iluminación que todos tenemos, los que fuimos bautizados? En Mateo 5, versículo 13. Estoy en Marco, perdón. Mateo 5, versículo 13. Bueno, en el versículo 13 habla sobre la sal de la tierra. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué dijo Jesús esto a sus discípulos? ¿Por qué dice que somos la luz del mundo? Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Y este candelero alumbra a todos los que están en casa. La función de este aceite, en el caso de nosotros, lo que hemos recibido este sustento, esto que nos da Dios por medio de su Espíritu Santo, el alimento espiritual, lo cual lo vimos durante la fiesta de los tabernáculos, es para que estos tiempos de tinieblas que van a venir en estos próximos días, tiempos de oscuridad, donde el que reina es el Dios de las tinieblas, en este caso Satanás, nosotros tenemos que hacer uso de este aceite, tenemos que hacer uso de este aceite de iluminación, este aceite que Dios ha depositado en nosotros, ese Espíritu Santo que tenemos y eso que conecta con Dios, son estos tubos que tiene el candelero, que vierten este aceite en el cual nosotros tenemos que dar luz. Pero si nosotros no somos luz, si no practicamos lo que Dios nos dice, vamos a caer en condenación. Porque entonces seríamos extraños para Dios. Porque dice, cualquiera que use este aceite en personas extrañas será cortado de su pueblo. Tenemos una gran responsabilidad. Lo leemos en Mateo 25. También lo leyó el señor Mortensen durante la fiesta, la parábola de las vírgenes, que tiene que ver con el tiempo del fin. Y cómo esta luz y este aceite tienen mucha importancia. Entonces, el versículo 1 dijo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas que utilizan este aceite de oliva puro, salieron a recibir el esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 eran insensatas o imprudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa que no tomaron aceite? De este aceite puro, el cual debe de alumbrar. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Suficiente aceite para poder alumbrar durante la noche, porque como leemos más adelante, el esposo vino de noche, vino en tiempos de tinieblas, en tiempos difíciles, que es lo que vamos a ver en estos tiempos, en estos días próximos.
Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, sí, porque ya era de noche. Y la noche representa las tinieblas, lo malo, todo lo que va a venir, todo el peligro, todo lo que vamos a enfrentar y todo esto que viene después de la fiesta de los tabernáculos. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. El esposo viene en la noche, en el peligro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sí, porque de otra manera, si no utilizamos este aceite de iluminación, no vamos a poder ver durante todo este tiempo de peligro y de angustia, como dice Mateo 24. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. El aceite no se puede compartir. El aceite, que como ahorita no da el tiempo, pero que representa el Espíritu Santo, eso no se puede compartir. Esto viene de Dios. Él es el que lo da. Dice, porque nuestras lámparas se apagan. Sí, porque no tuvieron el suficiente aceite. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que los venden y comprad para vosotras mismas. ¿Quién lo vende o quién lo tiene? Nosotros sabemos quién es. Pero mientras ellas iban, claro que en este punto yo creo que se acabó el tiempo. Ya no pudieron ellas dar esa luz, practicar y vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Y se fueron a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él y las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ya no pudieron conseguir aceite. Se acabó el tiempo. Mas el esposo respondió, o el prometido, dijo, de cierto os digo que no las conozco. Ese es el peligro de nosotros si no tomamos nuestra responsabilidad, no tomamos nuestras lámparas y utilizamos este aceite que Dios nos ha dado. Debemos de pedir siempre a Dios que nos dé más de su Santo Espíritu para poder seguir en este camino de vida. Vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos muy peligrosos, tiempos en los cuales necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos su misericordia, como vimos en Génesis 8 y en el Salmo 52, el cual escribió David. Si no tenemos la misericordia de Dios, no vamos a poder llegar al final. Y vamos a quedarnos en estas tinieblas que pronto van a llegar y que van a dominar el mundo. Viene un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, y ya estamos iniciando. Jesús lo dijo en Mateo, principio de dolores. Así que, hermanos, espero que esta fiesta de los tabernáculos que hemos pasado, hayamos llenado nuestras lámparas con ese aceite, hayamos llenado suficiente nuestras vasijas para que nuestras lámparas no se apaguen y puedan alumbrar, porque es muy importante. Esto fue representado en el tabernáculo de Dios, en el candelero. Es algo muy importante que nosotros no debemos de menospreciar. Este llamamiento que Dios ha hecho con nosotros y este engendramiento que tuvimos el día del bautizo es una gran responsabilidad. Pero puede acabarse, sí, como el ejemplo como lo hemos leído en el caso de Saúl, el rey Saúl. Dios puede quitar su Espíritu Santo. Eso es cuando se acaba el aceite. Se nos puede acabar el aceite, sí, como las vírgenes, como estas vírgenes insensatas que no se prepararon y ya después ya no hubo más aceite. Así que con mucho cuidado debemos de caminar estos días que vienen y siempre confiando en Dios que nos dé más de ese aceite que necesitamos, que en este caso es el Espíritu Santo.